Le damos gracias al Señor por la oportunidad nuevamente de estar aquí. Saludamos a todos los que están acá en este lugar, el templo del Señor. Estamos en la iglesia Oasis del Desierto Alto en la ciudad de Hesperia. Y le damos también la bienvenida a usted que está en su casa o donde quiera que está viendo a través de las redes sociales. Esperamos que este mensaje, que es palabra de Dios en esta mañana, edifique su vida y nos ayude a ser mejores. Porque eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que entendamos que Él desea que seamos mejores cada día. No estar en el mismo lugar espiritualmente, no estancarse en el mismo lugar espiritualmente y entender que cada día es un día nuevo, que cada día es un día a la vez que nosotros tenemos que vivir y saber que cada día es un regalo de Dios. Amén. Hay un mensaje en esta mañana para el pueblo de Dios que se llama acercarse a Dios en santidad. Ese es el tema de esta mañana y vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo desarrollar un corto mensaje. Espero que sea corto, uno no sabe cómo el Señor nos va a llevar en esta mañana, pero le pido que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16, vamos a estar ahí dentro de otros pasajes que vamos a ver para apoyar un poco el mensaje de esta mañana. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hasta ahí. Quiero decir, llamó mi atención dos palabras en este pasaje. Uno es primero que dice, pero sin pecado. Eso es básico en el ministerio de Jesús, pero sin pecado. Dice que fue un sumo sacerdote que no podía compadecerse, sino que dice que fue uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. ¿Cuántos son tentados en este mundo? ¿Cuánta tentación hay en este mundo para nosotros como cristianos? Pero nuestra meta es mantenernos firmes, mantenernos fuera del pecado. Esa santidad que Dios requiere. La palabra santidad no significa que seamos ahí con una aureola en la cabeza no, la palabra santidad se refiere a una separación del pecado. ¿Ve? Entonces, eso es importante. Esa palabra llamó mi atención, pero sin pecado. Y la otra que llamó mi atención es confiadamente. Cuando usted hace algo confiadamente, significa que usted tiene una seguridad. Yo voy a pasar por aquí, por esta calle, confiado, y la cruzo. Cruzas la Main Street ahí confiadamente. Claro, para que haga eso debe ser como a las 3 de la mañana, porque hay mucho tráfico. Pero no importa la hora, usted pasa confiadamente. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que usted se fija para arriba, se fija para acá, se fija para todo lado, para que no vaya a venir un loco de esos y se lo lleve. No, confiadamente cruza, porque usted sabe que no hay peligro, no hay tráfico, nada le va a pasar. Entonces venían esas dos palabras a mi mente. Sin pecado me habla a mí de santidad, ¿verdad? Y como les dije, el tema de esta mañana es acercarse a Dios. Nosotros tenemos esa oportunidad de acercarnos a Dios, pero ¿cómo nos acercamos a Dios? Ese es el punto. Y la otra palabra, confiadamente. Ok, ¿cuántos podemos en este momento decir, yo puedo entrar a la presencia de Dios confiadamente? Confiadamente de que en el momento en que yo hable con Él, Él me va a atender, Él me va a voltear su mirada, Él va a tener misericordia conmigo, Él va a contestar mis necesidades, Él me va a suplir, Él me va a bendecir como dice la palabra. Claro que sí, pero ¿estamos seguros de que eso va a ser así? Porque
Algunos han escuchado cómo en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, cuando entraba al tabernáculo, en el tabernáculo, y tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo, era necesario que ese sumo sacerdote estuviera santificado. Era necesario que ese sumo sacerdote estuviese limpio. De lo contrario, ¿qué le pasaba? Moría. ¿Sí? Él andaba dice que Aarón, su sacerdote, andaba unas campanitas en la cintura pegados al efod. El efod es lo que se ponía encima, para que cuando él caminaba hacía tilín, 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 tilín. Entonces todo el mundo lo escuchaba, y cuando ya él se movía dentro del lugar santísimo, imagínense eso, y cuando no se oían las campanitas, bueno, cayó, ¿verdad? Por ahí dice alguien que entraba amarrado a su pierna, pero si alguien encuentra eso, me lo dice, porque yo no lo encontré en mi Biblia, ¿verdad? Me lo dice. Yo no estoy diciendo que no sea cierto, pero es que hay que tener mucho cuidado a veces. Dicen que entraba con una cuerda amarrado, que cuando caía lo jalaba. Si alguien encuentra eso, me lo dice. También usted que está escriba a la iglesia Oasis y dice, me lo encontré en tal parte, hermano. Ok, continuamos. ¿Cómo entonces nosotros debemos acercarnos a Dios? Confiadamente, seguros de que Él nos va a contestar, de que nos va a escuchar. Muchas veces hay oraciones, hay peticiones, hay deseos de nosotros que no pasan del techo de su casa, de su habitación, porque no estamos en santidad, no estamos viviendo una vida alineada con el Señor. Hay cosas que nos frenan, que el Señor está con su mano extendida, pero al mismo tiempo no puede actuar porque hay algo que frena esa bendición de Dios, sea cual sea, en cualquier rama. Debemos saber y estar seguros de que entramos a la presencia de Dios, que lo buscamos confiadamente, como dice el libro de Hebreos capítulo 16, verso 16, capítulo 4, confiadamente, agradables, aceptos o aceptados delante de Él, dignos de Él, dignos de Él. Sí me llama mucho la atención, me recuerdo siempre que el pastor, pues yo tengo 22 años casi en esta iglesia, y una de las cosas es el celo de Dios que hay en esta iglesia, y eso es bien importante. No es nada más de llegar, yo toco, yo canto, me subo ahí. No, estás preparado espiritualmente, estás digno delante de Dios para subirse al altar y ministrar. Eso es vital en la vida de todo cristiano. Amén. Vaya conmigo también a Lucas 19:10. Pues no tiene que ir ahí, si quiere yo se lo digo para ir avanzando. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que es muy conocido ese verso, ¿verdad? Va muy ligado a Juan 3:16. Es el mismo propósito de Dios, salvar a la humanidad. Él vino a buscar, dice, a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Porque si Él vino a buscar algo que se había perdido, ¿qué fue lo que se perdió? La santidad. La santidad de la humanidad, la santidad del ser humano se perdió. ¿Y por qué se perdió esa santidad? Por el pecado. Pero la raíz de ese pecado fue la desobediencia. Si usted se da cuenta, el pecado de la humanidad, el peor pecado de la humanidad ha sido la desobediencia. Desobedecer. Nos contaminamos. ¿Por qué? Por la desobediencia. El hombre se contaminó después de Adán y Eva por la desobediencia a Dios. Por la desobediencia, hermanos, se cometen gran cantidad de pecados. Y no estamos hablando del mundo que está afuera, no, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de los que estamos adentro, de los redimidos. Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque se ha tomado muy en vano, muy a la ligera el concepto de santidad. La santidad hace 30, 40 años era una, y la santidad en el
año 2022 es otra, desde el punto de vista del hombre. El temor de Dios ha decrecido enormemente. Ya es, cualquier cosa es fácil. Ya todo el mundo es cristiano. Y todo el mundo, me voy con él, como dice el canto. Siempre me acuerdo que el pastor decía, no sé con quién te irás ahí. Amén. Pero es importante no olvidarnos de ese punto de vista. Desobedecer su palabra sería como tomar en vano el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque Él dice aquí, vuelvo y repito, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a ¿qué? A salvar lo que se había perdido. Entonces, si nosotros despreciamos esa salvación, si despreciamos esa santidad que debemos tener delante de Él, porque Él nos sacó, todos nosotros aquí sabemos de dónde nos sacó el Señor, quienes éramos antes de que Él nos encontrara. Y recuerde que Cristo nos encontró, no nosotros a Él. Porque que yo me recuerde, yo no andaba buscando a Jesús en el desierto alto. Yo no me acuerdo de eso, en el año 2000. Él llegó a mi puerta y tocó a mi puerta. Como dice Apocalipsis, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, le abrimos la puerta porque Él tocó. Usted aceptó a Cristo porque Él tocó su corazón. Dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido desde tiempos, desde el principio. Gloria a Dios. Ahora, ¿de qué sirve conocer la palabra? ¿De qué sirve saberse la Biblia de memoria si usted no la vive? ¿De qué sirve conocerla si no la pones por obra? Segunda de Pedro 2:22. Vamos rapidito por ahí. Segunda de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Esta palabra es un poco fuerte, yo no sé si usted la ha leído antes, pero dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Usted un puerco, el puerco es puerco. ¿Sí? Usted lo agarra, y ahora está muy de moda eso, ¿no? Ya lo usan de mascotas en su casa y duermen con el puerco. El Señor tenga misericordia. El puerco es puerco, hermano. Aunque lo bañe, lo maquille y le ponga una colita, un lazo, le haga de todo, sigue siendo puerco. Un moño sigue siendo puerco. Suéltelo 2 minutos a ver qué hace. Se va y se revuelca en el mismo charco que ha tenido toda su vida. A eso se refiere eso. ¿De qué nos sirve conocer la palabra de Dios y recordar o saber, tener conocimiento de que nosotros éramos esto y ahora somos esto? Que fuimos limpios y redimidos por su sangre preciosa y después de tantos años volver al fango. Eso es agarrar la cruz de Cristo, agarrar su sangre y pisotearla. Eso es agarrar el sacrificio de Él y tirarlo al piso. Decir, no sirve para nada eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no se vale volver atrás. Si usted se llama cristiano, no se vale volver atrás. Y si usted vuelve atrás, entonces nunca fue cristiano. Así de fácil. Amén. No se me enojen, hermano. Es palabra del Señor. Todo radica en la obediencia. Usted puede preocuparse y decir que el pecado de esto, que el pecado del adulterio, que el asesinato, que el robo, que todo lo que usted quiera. Pero todo, hay un pecado máster, yo le digo así, que encierra toda la maldad del ser humano. ¿Se llama qué? Desobediencia. Si usted obedece, todo lo demás queda cubierto. ¿Así? Todo radica en obedecer. La obediencia a su palabra es la clave, hermanos, para revertir esa maldición del pecado que se derramó sobre la humanidad por la desobediencia que sucedió en el Edén. Por lo tanto, necesitamos entender de que si entró el pecado por la desobediencia, entonces obedecer va a revertir el proceso.
No sé si me voy a entender. Va a revertir el proceso. Vamos a volver a ¿qué? A obtener la santidad que teníamos al principio antes del pecado. Suena bonito, pues, y al mismo tiempo es difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo. Porque estamos influenciados día a día por el pecado, por el mundo, por la vanidad y todo lo que el diablo tiene en este planeta. Pero sí se puede. Sí se puede. Ahora bien, Jesús vino, como le dije hace un rato, a salvar a la humanidad. Ese fue el plan de Dios. Aparte de muchas otras cosas, ¿verdad? A salvar a la humanidad. Nos habíamos descarriado, dice su palabra, como ovejas, ¿verdad? Y Él vino a buscarnos y a salvarnos de la muerte eterna. Él nos mostró el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted y yo aprendimos eso. Usted y yo, cuando fuimos salvos, permitimos que el Espíritu Santo entrara en nuestro corazón. Iniciamos una nueva etapa en nuestra vida. Amén. Pero Dios nos encontró, Jesús nos encontró y nos enseñó el camino. Ya no nos buscó más. Y no se me malentiendan, no es que Dios no ande no, es que ya Él hizo su obra en la cruz. Ya Él nos buscó, nos encontró, nos redimió, nos limpió. Recuerde todo lo que ha hecho Jesús por nosotros. Nos limpió, nos redimió, nos purificó, nos santificó, nos justificó. Nos hizo aceptos delante del Padre. Que en el momento en que partamos de este mundo y si estamos cubiertos con esa gracia y limpios delante de Dios y haber vivido una vida en santidad, tenemos que la seguridad, como dice Hebreos 4:16, de entrar confiadamente al trono de la gracia. Porque vivimos una vida de tal manera. Pero después de ahí, ¿qué hemos hecho nosotros con esa salvación? Pasaron, ¿cuántos años hace que aceptamos al Señor? Bueno, cada uno de nosotros sabemos. Pero ¿qué hemos hecho con esa salvación? Hemos avanzado, hemos vivido una vida en santidad, hemos progresado espiritualmente, estamos buscando a Dios, somos mejores cada día. Como dije al inicio de la prédica, el Señor desea que cada día seamos mejores personas, mejores hijos de Dios. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con eso? Ahora bien, mantenerse en el camino, mantenerse en la santidad, no depende de nadie más que de nosotros mismos. Dios ya vino, Dios nos encontró, nos salvó, como le dije, nos redimió, nos limpió, nos purificó, etcétera, etcétera. Todo lo que hizo, nos sacó del lodo cenagoso y nos puso acá. Aleluya. ¿Qué hicimos con todo eso después de ahí? Nos mantuvimos en el camino, nos hemos mantenido fieles, nos hemos mantenido limpios, nos hemos mantenido en santidad. Nos podemos acercar cada día delante del trono de la gracia confiadamente de que estamos agradados delante de Él. Eso lo sabemos nosotros, cada uno de nosotros sabe eso. Amén. Vivir una vida en bendición, vivir una vida en victoria, vivir recibiendo y gozando de los beneficios que tiene ser cristiano, ser hijo de Dios, depende únicamente de nosotros mismos. Si nos va mal o nos va bien, si recibimos o no recibimos de parte de Dios, depende únicamente de nosotros mismos. No depende ni del pastor, ni del hermano que no oró bien, o de lo que usted se imagine. No le tira culpas a nadie. No es culpa del diablo de que usted sea desobediente. Amén. Porque le echamos muchas veces la culpa al diablo. Ay, no, que... No. Mire, si usted es obediente a Dios, el diablo no tiene poder. Por eso le decía al principio que la raíz, que la clave, que todo radica en la obediencia. Si obedecemos su palabra, todo lo demás se sujeta. Amén. Todo lo demás se tiene que sujetar. Realmente, hermanos, ¿estamos listos para cuando Él nos llame?
Porque muchos cristianos o muchas personas creen que son eternas, creen que nunca se van a morir. Estoy yo listo, voy a hablar a título personal para no involucrar a nadie, estoy yo listo por si el Señor me dice, hasta aquí hermano vengas, el 1 de noviembre te me vienes. Hoy faltan 2 días. No, yo lo hice intencionalmente, yo sé que hoy es 30. Le doy un saludo a mi hijo que está cumpliendo años hoy. Gloria a Dios. Una bendición. 37 añitos bien vividos. Gloria a Dios. Y si estoy yo listo para que el Señor me llame mañana o dentro de 2 días, estoy yo listo para eso. Está el pueblo de Dios, está la iglesia lista por si Él viene mañana, porque no se sabe cuándo va a venir. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿O nos va a pasar lo de las 10 vírgenes? Que la mitad estaba ahí, guachi guachi. Y cuando vino el novio empezaron a correr. No, cuando llegue Cristo ya no hay tiempo de correr. Amén. Ya no hay tiempo. Dice que un abrir y cerrar de ojos. Haga así. Pestañea, hermano. Qué velocidad. Rápido. No se va a hacer cuenta en qué momento llegó el Señor. Y eso suena medio gracioso a veces, pero es la realidad. La Biblia habla de eso. Exactamente, no se sabe ni el día ni la hora, como ladrón en la noche, cuando menos lo espera, cuando más confiado usted esté, cuando la iglesia esté jugando de viva, de peligrosa, viviendo la vida loca por ahí, por todo lado, cuando se estén casando y dando en casamiento, cuando estén tomando y bebiendo, cuando estén haciendo lo que sea, ahí. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. Amén. Ahora, ¿estamos listos para eso? ¿Está usted listo para cuando el Señor, si, ay, ya viene Cristo, gloria a Dios, ya me voy? Pues no sé con quién te vas a ir. Asegurémonos de eso, hermanos. Gloria al Señor. Recordemos lo que Jesús hizo en la cruz, hermano. Para ser dignos de Él, es necesario mantenernos así como Él nos limpió al principio. ¿Por qué cree que la Biblia dice volver al primer amor? Le dice a las iglesias de Asia Menor. ¿Por qué? Porque es necesario no salirse de ese primer amor, de mantenerlo hasta el final de nuestros días. Ese amor a Cristo, esa santidad, ese celo de Dios, ese temor a Dios. Porque vuelvo y repito, el temor a Dios ya se perdió hoy en día. En el mundo está perdido hace tiempo, por eso estamos como estamos. Pero dentro de la iglesia se está perdiendo el temor a Dios. Predicaban la semana pasada acerca de iglesias con falsas doctrinas que solo de prosperidad predican y se les olvidó la cruz de Cristo. Así es. Entonces es necesario entender esas cosas. Como les digo, Él nos limpió, nos redimió, y ahora que demanda que nosotros mantengamos esa santidad, nos mantengamos en el camino. Él nos dijo, yo soy el camino. Ok, Señor, tú eres el camino, te acepto. Y el Señor se apartó, pero ya sabemos el camino. Pero muchas veces se nos olvida el camino, lo desviamos por acá, o vemos que este camino me conviene mejor porque pues me va mejor por aquí, o qué sé yo. No, hay que mantenerse en el camino correcto, mantenerse en la brecha correcta, en el camino que el Señor nos enseñó, en el camino que necesitamos tener para vivir una vida santa delante de Dios, porque no sabemos ni el día ni la hora. Amén. Es importante eso. Entonces llamaba mi atención cómo la Escritura, pues obviamente, como ya les he repetido varias veces, nos habla de que Cristo vino y buscó y nos salvó, ¿ok? Pero después de ahí hay una gran cantidad de pasajes bíblicos donde nos llama. No sé si usted ha escudriñado eso y se ha dado cuenta. Nos llama, ven, venid, buscad, acercaos. Todo es venga, y nosotros para atrás. No, hermano. Y escogí tres versículos típicos
que se predican tanto, pero que a veces no le ponemos atención. No tiene que ir ahí, pues yo les voy a decir, Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. ¿Cómo se dice eso? Montones de veces. Venid a mí, todos los trabajados y cargados. Porque Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Dios sabe los problemas que tenemos. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de los problemas financieros, de salud, de todo lo que nos está afectando cada día? Él sabe todo eso. Entonces Él nos dice, venid. Pero nosotros no escuchamos esa voz. Oímos la voz de Dios, pero no escuchamos la voz de Dios. Son términos un poquito diferentes. Porque cuando escuchas, pones atención. Escucha, oh pueblo mío, dice la Biblia. Es necesario poner atención a la palabra y decir, wow, Señor me está diciendo, venid a mí todos los cansados y cargados. Pero vuelvo y repito, ¿cómo nos acercamos al trono de la gracia? Confiadamente, seguros de que estamos bien delante de Él. Entonces es primordial tener una vida en santidad. Es primordial estar bien alineados a la palabra de Dios. Amén. Otro versículo que aparece y es muy común: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si usted está en santidad, si usted vive una vida limpia delante del Señor, agradable delante del Señor, usted acérquese al trono de la gracia, como dice Hebreos, confiadamente. Acercaos a mí, dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero si andamos en pecado, si no tenemos una vida agradable delante de Dios y nos acercamos a Dios, la única manera es en arrepentimiento, pidiendo perdón y limpiándonos de todo pecado primero. Amén. Primero, porque si no nos puede pasar lo del sumo sacerdote. Entrar al lugar santísimo sucio y caer muerto. Si no, acuérdense de Ananías y Zafira, por ejemplo. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de eso, de la santidad delante de Dios. No le dijeron al pueblo en el monte Sinaí, sube tú a Moisés, pero ellos no suban porque morirán. Porque el pueblo estaba contaminado, el pueblo no estaba limpio delante de Dios. Y así encontramos muchos pasajes al respecto. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pero acercaos en santidad, dignos de Él, porque si no, no va a pasar nada. Entonces digo, bueno, pues con razón, a veces podría ser que hay cosas que estemos pidiendo al Señor y nunca llegan. No, en el tiempo del Señor, en el tiempo del Señor. Mire, mejor deja el tiempo del Señor y escudriñate, por si acaso. Digo, por si acaso. Porque muchas veces podría ser que nuestra propia vida, nuestros propios pecados están frenando la petición que nosotros mismos estamos pidiendo o solicitándole al Señor. Entonces esto es necesario, ¿verdad? Porque no dice la Biblia también que el Señor al altivo lo mira de lejos. Pues quítale altivo, al sucio, al que no está limpio, al que no vive en santidad, lo va a ver de lejos. Lo va a ver de lejos. Y nótese que es que lo ve de lejos, no es que lo olvidó, no es que ya no quiere nada con él, no, lo ve de lejos. Lo ve de lejos significa, para mí espiritualmente, Dios siempre te está viendo. Él está siempre con la mano extendida. Él siempre está esperando de que aquel que anda viviendo una vida que no es agradable a Él, reconozca, se arrepienta y cambia, y en santidad lo va a recibir. De otra manera, pues Isaías 53:6 no habla también de esa santidad. Aleluya. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ve? Dios cargó en él. Entonces, para ser dignos de él es necesario mantenernos así como él nos dejó, como él vino, nos limpió, nos redimió. Es necesario mantenernos así, limpios, no contaminarnos, no dejarnos contaminar por el mundo, ¿verdad? La Biblia dice también en otra parte, dice, todo aquel que esté firme, cuídese que no caiga.
O sea, muchas veces porque venimos a la iglesia, porque nos reunimos los domingos, o porque ofrendo, o porque doy el diezmo, estoy perfectamente bien. Hermano, no siempre. No siempre. Diezmar, venir a la iglesia, no significa salvación. Eso no significa eso. El alma va a ser salva siempre y cuando esté limpia de pecado y en santidad. Porque recuerde que Jesús dijo que vendría por una iglesia que pura y sin mancha. Pura es pura, sin mancha es sin mancha, y sin arrugas todavía. O sea que algunos de nosotros pues vamos a buscar una plancha o algo espiritualmente limpiecitos. Por ahí alguien me dijo a mí de que tuvo un sueño, y esto no es bíblico ni me consta, pero yo lo digo porque es ilustrativo, ¿no? Una visión en el cielo donde todas las personas estaban de los 20 a los 30. No había viejitos. Yo todavía no he ido ahí. Y lamentablemente si me voy no puedo regresar para decirle a usted cómo está la cosa allá, pero 30, ¿sí? Amén, dice el pastor, amén. ¿Por qué? Porque no habrá arrugas. Amén, amén. Amén. Cuando la Biblia dice que viene por una iglesia, ¿quién es la iglesia? Usted y yo. Entonces esas arruguitas que usted ve en el espejo, hermano, cuando vaya con el Señor o Él venga, amén. Dice que nos llegado el momento de la resurrección de nuestros cuerpos, porque saben que vamos a ser resucitados, esos cuerpos que están, el Señor los va a levantar y los va a convertir en un cuerpo glorificado. ¿Usted cree que un cuerpo glorificado, el tuyo o el mío, va a estar lleno de arrugas? Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Jovencito, lo vamos a ver allá. Amén. 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 Ya me imagino que está haciendo mi hijo allá. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo, hermano, porque yo me desestreso un poco. Otro verso que ilustra esto es Mateo 6:33, que son conocidos. Puse los que todo el mundo menciona. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, buscad, venid, acercaos. Y si usted pone esa palabra en las concordancias, la busca en Google, o busca donde usted quiera, bíblicamente, hay una inmensa cantidad de versículos bíblicos y de frases bíblicas que nos llaman a acercarse, Él vino por nosotros, Él vino, nos buscó, nos limpió, pero acercarse a Él, buscar a Él y seguir su camino, seguir sus pasos, depende de usted y de yo, y de mí, perdón. No es de nadie más la responsabilidad, es de nosotros. Es vivir una vida en santidad. Eso es lo importante. Ahora, ¿cómo le debemos buscar? Es fácil, hermano. Esto es como 2 más 2 es 4. Dice la Biblia en Hebreos 12:14, no tiene que ir ahí, se lo voy a mencionar. Dice: sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así de fácil. Si no hay una vida en santidad, olvídate de ver al Señor. Y usted le dé vuelta como quiera la frase, pero el punto es que si no somos santos, encontrados santos y limpios delante del Señor, no lo veremos. Y eso está fuerte. Otra parte de la Biblia nos dice, ahí mismo en Hebreos 11:6, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, en otra parte la Biblia dice que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. O sea, llenarse de su palabra, refundirse en su palabra,
llenarse del Espíritu de Dios, conocer a Dios, involucrarse en las cosas de Dios, eso es la fuente de la fe. Porque a través de eso es que vamos a ser fuertes en la fe. Ahora, la fe y la santidad son como primas hermanas. Necesitas tener fe para vivir en santidad. Y al vivir en santidad, su fe aumenta. Y como la fe viene a través de la palabra de Dios, pues no hay que ser sabio, como le dije, es 2 más 2, 4. Usted conozca a Dios, involúcrese en su palabra, métase en su palabra y viva su palabra, porque si no la vivimos de nada sirve. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿eso significa ser santos y no pecar nunca? No, Señor. Pecamos todos los días, pero todos los días tenemos la oportunidad, mientras que estemos vivos, de correr a la cruz y limpiarnos cada día y volver a obtener la santidad que Él quiere. Amén. Por si acaso viene el Señor hoy. Si no viene, usted manténgase firme. Si no viene, usted manténgase haciendo las cosas que a Él le agrada para vivir una vida agradable delante de Dios. La santidad se adquiere a través de la fe. ¿Por qué? Porque viene a través de la palabra, a través de conocer a Dios, se aumenta el temor a Dios, el deseo de agradarle. Si nunca abrimos una Biblia, nos vamos a ir enfriando y dice que el hombre viejo va a volver a salir. Ese gruñón, cascarrabias que éramos antes de conocer al Señor, va a salir. Va a salir. ¿O usted cree que ya se murió? No. Apártate del Señor y te cuento una historia. Va a salir, hermano. Yo sé, este carácter, yo tengo un carácter fuerte. Así como me ve usted de mansa paloma ahorita. Yo no era así, hermano. Yo causaba horror. Olvídate. Ni crea que le voy a contar más cosas, no más eso. Eso es. ¿Por qué? Porque el hombre viejo estaba ahí. Y no se me haga el santurrón, porque cada quien tiene su historia. Cada quien tiene. Amén, amén. Yo sé, todos tenemos esa historia porque éramos carne. Porque éramos hombres viejos. Vivíamos en la carne, reaccionábamos en la carne. Se nos salía la carne por todo lado. Y no hablo de la sábana ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el Señor y nos cambia. Pero nos cambia. Nosotros tenemos que someter esta carne, hermano. ¿Usted cree que este cuerpo quiere venir a la iglesia todos los días? No, él quiere irse al molo, quiere irse a otro lado. Fácil. O quedarse viendo el partido de las Chivas de la América. Es fácil, sin ofender a nadie presente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que traerlo. Hay que someter. Y como le dije al principio, la santidad y la comunión con Dios depende de nosotros. Doblegar esta carne, someter esta carne, aunque no le guste. Me gusta como Berta dice a veces, carne, te sometes. Dígale así, acuérdate de la hermana Berta, con todo lo bueno de nosotros, que nos paramos aquí a darle lo malo, no, hermano. En síntesis, hermanos, es necesario entender de que sin santidad nadie verá a Dios. Sí. Gálatas 5, 16 y 18, este es el último versículo que vamos a ver. Gálatas 5, 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿La ley qué significa? Bueno, más que todo era el comportamiento humano. Entonces, si vivimos en el Espíritu, vamos a crecer en el Espíritu. Eso es fácil. Es necesario, hay un versículo que lo reúne todo. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Es necesario que yo crezca, que Él crezca en mí y que yo mengue. Conste que no dice que yo desaparezca. Porque este carácter que yo tenía, vuelvo y le digo que usted ahorita me ve muy buena gente, pero ahí lo tengo. Aquí está. Dios no cambia el carácter. Tu carácter ahí está, pero está sometido. Amén. Si lo sueltas,
Ay, ay, ay. Amén. Aleluya. Mire, hay otro versículo que vino a mi mente ahorita y le dije que era el último, pero never mind, va otra vez. Primera de Pedro 1, 15, 16, y este sí es el último, y ya terminamos con esto. Primera de Pedro 15, 16. Nosotros solo podemos, hermanos, acercarnos a Dios con un corazón limpio. ¿Estamos claros ahí? Acercarnos a Dios con un corazón limpio, agradados a Él. Hoy en día, como dije ya, se toma mucho a la ligera la santidad de Dios, delante de Dios. Para alcanzar gracia y misericordia es necesario vivir una vida en santidad, una vida agradable delante de Él. No tenemos idea a veces, yo diría que no tenemos idea del montón de bendiciones y deseos y peticiones que nos estamos perdiendo por no vivir una vida santa delante de Él. Cada uno de nosotros sabemos eso, y cada uno de nosotros sabe dónde está nuestro, ¿qué le puedo decir? Debilidad, nuestro talón de Aquiles que hay que cambiar. Amén. Vamos a leer este verso, ya es el último. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Amén. Esta es la palabra de esta mañana. Dios les bendiga. Amén.